Hola amores, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Seila Carrasco, cantante. Bienvenidos al canal Magic Love, descubriendo México desde España. Vamos a continuar en el canal con un vídeo que me dejasteis en comentarios que tenía que verlo. México, tradiciones. Así que vamos a empezar por la primera parte, ¿de acuerdo? Y vamos a ir poquito a poco. Haremos la segunda parte y luego veremos más vídeos que me habéis dejado muchísimos links, que es lo que me gusta para descubrir más cositas de México. Ya sabéis que este canal es exclusivo para México porque me encanta México y estoy enamorada de México. Recordaros sobre todo que puede estar modificado el audio de acuerdo por problemas de copyright, cosas que pasan del audio, ¿no? De las cosas, ¿no? De Internet, de YouTube y de las políticas de YouTube y su madre. ¿Verdad? Pero bueno, son cosas que pasan. Yo sé que lo entendéis, la mayoría lo entendéis. El 99,9% de la gente que me ve lo entiende perfectísimamente y no hace falta dar ninguna explicación, porque a pocas palabras buen entendedor. Recordaros suscribiros al canal, dale a la campanita para estar activos a todas las notificaciones. Sabéis que con vuestra ayuda el canal continuará en crecimiento. Es importantísimo vuestras visualizaciones, vuestras suscripciones, vuestros likes en los comentarios y sobre todo si os gusta algún vídeo lo podáis compartir en vuestras redes sociales, ¿de acuerdo? Tenéis abajito pues lo que os comento, ¿no? También las listas de reproducción que hay en el canal, mi canal principal que es Seila Carrasco Cantante, y tenéis mi página web www.seilacarrascocantante.com, que también estoy por ahí para que investiguéis un poquito más de quién soy. Y nada, empezamos con México, tradiciones. Vamos allá con el vídeo. Es el desierto de Sonora. Son las aguas del Golfo de California. Desierto y mar. Silencio y viento. Esos son los seris que en este día celebran la renovación de la vida. El canto de la artesana mayor anuncia el año nuevo. Es tiempo de nutrir el alma, de vivir la tradición. Y los hombres se hacen a la mar en busca de la tortuga. Espíritu milenario, espíritu creador. Las mujeres recogen los frutos del desierto y trazan en sus rostros el testimonio de su largo peregrinar sobre la tierra. Qué bonito, por Los favor. hombres regresan con la presa sagrada y da inicio el ritual, la fiesta. Y aparece la gran canasta, símbolo de fertilidad y abundancia, una expresión de su fe en que todo otra vez será posible. Es el año nuevo de los seris. En Sonora es una tradición y es nuestra. El amanecer posa su luz sobre las aguas turquesas de la Riviera Maya, en el Caribe mexicano. Y como desde hace 500 años, los mayas de hoy reviven la tradición de celebrar a Ixchel, la diosa de la fertilidad. El pueblo acude al mercado en busca de jade, copal y frutas para conformar su ofrenda. Reunidos en Puerto Polé, hoy Xcaret, el sumo sacerdote, el Chilán, les indica el sentido de su travesía, cruzar el mar para recibir de Ixchel la promesa de fertilidad. Es tiempo de nutrir el alma, de vivir la tradición. A golpe de remo, surcan las aguas hasta llegar al punto exacto en donde depositan la primera ofrenda. Ahí piden permiso a Ixchel para atravesar el arrecife y llegar hasta el oráculo en Cozumel. El Xalahuinic, custodio de la diosa, les da la bienvenida. Los viajeros depositan las ofrendas al pie del altar y los niños del pueblo les regalan fruta para calmar su sed. Respondiendo a sus danzas y oraciones, Ixchel les reitera la promesa de fertilidad y un nuevo ciclo de abundancia. Es la travesía sagrada maya en Quintana Roo.
es una tradición y es nuestra. En la Sierra de Musquis, Coahuila, los Jicapús, pueblo elegido del dios Quisijiata, cumplen el ritual impuesto para la eterna renovación del mundo. Los guerreros cabalgan, simbolizando el regreso de la cacería o de las guerras ancestrales. En la comunidad del nacimiento, origen del río Sabinas, son recibidos por mujeres, niños y ancianos, quienes los honran. La fiesta se acerca. Los hombres purifican y adornan sus cuerpos. Las mujeres preparan el festín para sus guerreros. Así inicia la celebración del pueblo Kikapú. Es tiempo de nutrir el alma, de vivir la tradición. Llaman a sus mujeres con cantos, lanzando al aire sus mensajes de amor. Los guerreros ofrecen la celebración a la sobrina, una joven que se convierte en la patrona del ritual. Bailan junto al fuego eterno que representa la presencia del dios en sus hogares. El baile termina al amanecer, agradeciendo el regreso del verano y la temporada de lluvias. Es la danza del guerrero del pueblo Kikapú en Coahuila. Es una tradición y es nuestra. Es Día de Muertos en Michoacán. El lago de Pátzcuaro se prepara para recibir a los que ya se fueron y hoy regresan, los muertos. Todo se alista para guiar, con aromas y luz, el regreso de las ánimas a su hogar, en donde les aguarda un altar de bienvenida. Es tiempo de nutrir el alma, de vivir la tradición. El vuelo de blancas mariposas acompaña a los que se embarcan rumbo al cementerio, cargados de flores y frutos para adornar las tumbas donde reposan los que se han adelantado. Se llena el panteón de Cempasúchil, la flor de 20 flores. Se encienden las velas y comienza la fiesta del reencuentro. Una larga noche de velación, de cantos y plegarias, donde los muertos regresan para celebrar con los suyos el misterio de la vida. Es Día de Muertos en el lago de Pátzcuaro, en Michoacán. Es una tradición y es nuestra. En la cima de la montaña, a la orilla del abismo, el sol asoma bañando de luz la Sierra Tarahumara, hogar inmemorial de los Rarámuri. El eco repetido del tambor anuncia la llegada de Noriruachi, la fiesta de Semana Santa, y a su llamado acuden los hombres, las mujeres y los niños Rarámuri. Es tiempo de nutrir el alma, de vivir la tradición. En profunda conexión con la divinidad, las fuerzas luminosas, los Moló, inician sus procesiones y rezos buscando fortaleza para enfrentar a las fuerzas oscuras, a las que perturban el orden universal, los Juliosi. Desde el inicio del tiempo, estas fuerzas se enfrentan, luchan y confrontan, buscando la conciliación. Cumplido el ritual, vuelve la paz y la esperanza de un año de abundantes cosechas y mucha salud. Es la Semana Santa Rarámuri en Chihuahua. Es una tradición y es nuestra. Cuenta la leyenda que en el siglo XVII, sobre las aguas del río Grijalva, doña María Angulo llegó a Chiapa de Corzo buscando en sus manantiales la cura para su pequeño hijo, quien acongojado por un mal, estaba triste todo el tiempo. Al verlo así,
Los lugareños se disfrazaron y bailaron para el chico, buscando su mejoría. Entonces, el pequeño sonrió y comenzó a curar. Así nace la fiesta grande, la fiesta de los parachicos. Es tiempo de nutrir el alma, de vivir la tradición. Cuando llega enero, la gente se transforma en parachico, ciñendo máscaras y zarapes, bailando y cantando por todo el pueblo, ofreciendo alabanzas a San Sebastián mártir. Los acompañan los Xuntá, hombres vestidos de mujer quienes, acompañados por sus familias, simbolizan a las damas que auxiliaron a María. La fiesta estalla de alegría durante la misa en la iglesia grande. Es la fiesta de los parachicos en Chiapa de Corzo, Chiapas. Es una tradición y es nuestra. En las tierras de Oaxaca se vive la Guelaguetza, que en zapoteco significa el don de la fraternidad. Con este espíritu, la comunidad entera se une para brindar ayuda a quien lo necesita en tiempos de carencia o de celebración. Es tiempo de nutrir el alma, de vivir la tradición. La fiesta de la Guelaguetza comienza en la calenda de la Virgen del Carmen Alto, con una procesión que se dirige hacia la catedral para agradecer a la Madre Tierra el compartir con sus hijos, sus raíces y sus frutos. Los habitantes de las 8 regiones de Oaxaca celebran mostrando la belleza de sus costumbres y tradiciones, como la de las velas ismeñas, renovación del compromiso con Dios y con sus hermanos. Qué bonitas. Este es el don de la fraternidad. Es la Guelaguetza de Oaxaca. Es una tradición y es nuestra. Ha llegado el 12 de diciembre y desde los más alejados rincones de México, los fieles de todas las edades, etnias y lenguas se preparan para revivir una tradición centenaria. Celebrar el cumpleaños de su reina, la Virgen de Guadalupe. Es tiempo de nutrir el alma, de vivir la tradición. Esto solo se escucha por un Inicia así casco. una de las peregrinaciones más grandes del mundo, en la que se reúnen más de 9 millones de personas. 9 millones de esperanzas y anhelos. Ya en el atrio, danzan, cantan, ofrecen su devoción para ser dignos de contemplar la magnífica figura de Nonatzin, su madrecita. ¡Feliz cumpleaños, Virgen de Guadalupe, Reina de México! Es 12 de diciembre en la Basílica de Guadalupe. Es una tradición. Precioso el vídeo, o sea, precioso, precioso, precioso. Había cosas que ya sabía de lo que, bueno, de lo que se trataba. A ver, la de la Guetza, por ejemplo, el Día de Muertos también, que ya tenemos en el canal, ¿no? Todas esas cositas ya habíamos visto en el canal. Pero sí que es cierto que hay cosas que no sabía, evidentemente, claro, no. Esta ha sido una primera parte simplemente, ¿vale? De México Tradiciones, pero pues, grabaré la próxima también para que también le echéis un vistacito y bueno, seguro que la habéis visto 1000 veces, ¿vale? Seguro que la habéis visto 1000 veces, por eso os agradezco siempre que la volváis a ver conmigo y que veáis pues mi reacción, ¿no? De lo que para mí veo yo
a través de un vídeo y que vosotros afortunadamente estáis allí para vivirlo, ¿no? Casi todo o todo lo que sale en los vídeos. Así que, amores míos, muchísimas gracias por mostrarme vuestro hermoso país, vuestras hermosas costumbres, vuestras hermosas tradiciones y vuestras hermosas gastronomías, todo, o sea, todo, por mostrarme todo, ¿de acuerdo? Es un placer absoluto para mí el descubrir cada uno de los vídeos que me mandáis el link y que me dejáis el link en comentarios. Es un placer absoluto. La verdad es que necesito 3 vidas más, como ya he dicho muchas veces, para descubrir todo lo que hay en México y todo lo que hay, todo lo que rodea a México, ¿no? Entonces, bueno, poquito a poco iré investigando más cositas, iré averiguando más cositas, gracias a vosotros, sobre todo que estáis ahí siempre conmigo de la mano y no me soltáis nunca, porque sé que estáis ahí siempre y agradeceros vuestro apoyo incondicional en el canal, porque sin vosotros pues el canal no podría continuar en crecimiento. Sabéis que vuestro apoyo es indispensable y sé que estáis ahí siempre para todo. Así que os mando un besazo muy grande desde España, desde Zaragoza, esperando ver de nuevo otro vídeo en el canal y prontito habrá más cositas en el canal, ¿de acuerdo? Un besazo muy grande desde España, desde Zaragoza. Os quiero muchísimo. Gracias por estar conmigo siempre de la mano. Chao.